En este ejercicio vamos a estar analizando un individuo que ve exactamente compensada la pérdida de sus ingresos laborales por el impuesto al trabajo con los beneficios recibidos de los servicios públicos provistos con esa recaudación. Analice gráficamente cómo se vería afectada su decisión laboral. Ayuda a utilizar los conceptos de efecto sustitución e ingreso del cambio en horas trabajadas. En este ejercicio, que es relativamente sencillo y corto, lo que vamos a estar mirando es, bueno, cómo un impuesto a los ingresos laborales cambia los precios relativos entre ocio y consumo, entre ocio y trabajo, para transformar ese ingreso del trabajo en consumo de otros bienes y transformarlo en utilidad. Y entonces lo que vamos a estar viendo simplemente son grafiquitos. Yo les pido, si pueden hacerlo, repítanlo varias veces para ver si les sale. Que vamos a llegar a un gráfico como este, donde en definitiva nosotros vamos a tener nuestro ingreso laboral, ¿sí? En donde si yo trabajo y voy a tener ocio, ¿sí? Y donde yo si trabajo todas las horas para el trabajo voy a obtener un ingreso de W por T barra, ¿sí? Y si yo dedico todas mis horas al ocio voy a poder estar disfrutando de ocio tantas horas, pero no voy a estar teniendo ingreso laboral, ¿sí? Entonces mi disyuntiva va a estar dada por, bueno, ¿qué decisión entre ocio e ingreso voy a estar decidiendo? Porque recuerden, no por el ingreso en sí que yo quiero, sino porque el ingreso me permite comprar otro tipo de bienes además del ocio. Porque acá lo que estamos suponiendo es que el ocio también es un bien, ¿sí? Y el precio de ese bien es W, que es el salario que yo puedo tener. Entonces, el punto es que yo voy a estar en un punto como A, ¿sí? Optimizando como A. Luego me van a bajar el salario potencial si yo trabajo todo el tiempo, que básicamente vamos a estar pivoteando sobre este punto a una nueva restricción presupuestaria como la B, como la verde, donde ahora si yo utilizo todas mis horas para consumir ocio, voy a estar en un punto como este, como antes, pero si yo utilizo todas mis horas para ir a trabajar y ganar ingreso, lo máximo que voy a poder estar ganando de ingreso es W por T como antes, pero descontado el 1 menos T, que es el ingreso neto de impuestos, ¿sí? Entonces fíjense que obviamente el ingreso que yo puedo tener es menor que en el punto donde yo no tenía impuestos. Si quieren, esto es un caso particular de este, donde T es igual a 0, ¿no? Entonces 1 menos 0 es igual a 1 y me queda W por 1 por T barra, que es lo mismo que W por T barra. Entonces, acá lo que nos plantea el ejercicio es, bueno, uno podría pasar del punto A al punto B y decir, bueno, dado que ahora yo tengo menos ingreso potencial y me cobran el impuesto a los ingresos, en un caso como este yo estoy teniendo menos ingreso, ¿sí? Que antes era de este tamaño y ahora se reduce acá, con lo cual voy a estar pudiendo comprar menos bienes. Y además, también, ¿qué es lo que está sucediendo con el nivel de ocio? Bueno, el nivel de ocio está pasando de L0 a L1, con lo cual está cayendo el nivel de ocio. ¿Y eso qué implica? Que si está cayendo el nivel de ocio, está aumentando la cantidad de trabajo, ¿sí? En este punto, T barra, yo estoy consumiendo todo el ocio posible, es decir, estoy trabajando cero. En este punto de L0 a L1 estoy consumiendo menos ocio, quiere decir que estoy trabajando más. ¿Pero qué pasa? Estoy trabajando más, pero el ingreso cae. Esto por la función de la curva de indiferencia, que viene de la función de utilidad que nosotros graficamos acá. Pero lo que me dice el ejercicio es lo siguiente. Bueno, esto es pasar de A a B, es cuando te cobran el impuesto. Acá lo que el ejercicio nos está diciendo, bueno, pero supongamos que el impuesto se utiliza para financiar gasto público, servicios públicos, y eso repercute en la utilidad del individuo de tal manera que se va a encontrar en la curva de utilidad U barra, ¿sí? O sea, la curva de utilidad de A. Entonces, lo que nosotros nos podemos plantear es, bueno, dado que sucede eso, el individuo con estos nuevos precios relativos, o sea, suponiendo este mecanismo donde me sacan dinero con T, con la alícuota,
luego me dan servicios públicos que me generan un U barra. Con estos nuevos precios relativos, ¿me voy a situar en A? Y el punto es que los nuevos precios relativos van a estar en una pendiente como la verde, ¿sí? Donde yo voy a tener menos W1 menos T. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tener menos W y voy a tener menos W por 1 menos T? Porque la decisión que tiene que tomar el individuo es, bueno, dado que yo me encuentro en un punto como L0, L1 o L2, si paso a consumir una unidad más de ocio, ¿sí? ¿Cómo cae mi ingreso? O sea, si paso a consumir una unidad más de ocio, quiere decir que estoy trabajando menos. Si tengo una unidad más de ocio, estoy ganando menos ingreso. Entonces, en el primer caso, en este, me está cayendo mi ingreso en W, el salario horario. Pero ahora, con la nueva restricción presupuestaria, cuando me cambiaran los precios relativos, cuando yo tomo la decisión de trabajar una hora menos, es decir, tener más de ocio, mi ingreso cae en menos W, pero menos que W, porque es 1 menos T, ¿sí? Un poquito menos, porque había parte de ese ingreso que se lo llevaba el impuesto. Entonces, fíjense que cuando yo compenso al individuo, le hago una compensación, como cambiaron los precios relativos, ahora el individuo, para el mismo nivel de utilidad, estaría en un punto como C, donde el ingreso laboral es menor, ¿sí? Pero fundamentalmente la cantidad de ocio consumida es mayor. Y la cantidad de ocio consumida es mayor implica que está trabajando menos. Entonces, lo que sucede que es, cuando yo te grabo el ingreso laboral, ¿sí? Te estoy grabando trabajar, y trabajar se vuelve menos rentable, pero menos rentable en comparación con el ocio. ¿Por qué? Porque en el óptimo, en el margen, ahora el ocio se volvió mucho más barato. ¿Por qué? No porque el ocio se haya vuelto más barato en sí, sino porque los otros bienes se volvieron más caros, porque ahora tengo que trabajar mucho más para obtener la misma cantidad de bienes que antes. Entonces, cuando yo le hago el efecto de sustitución, tiene sentido que la decisión óptima haya un efecto de sustitución para la cantidad de ocio trabajada, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo este ejercicio es, bueno, ojo con grabar los ingresos laborales porque puede estar modificando la decisión en el óptimo de los individuos y puede estar generando un efecto de sustitución para que con sesgo hacia que la gente trabaje menos, ¿sí? O consuma más ocio, que en realidad es la cara de la misma moneda. Digo, ¿por qué? Porque vos estás disminuyendo el precio del ocio, que es disminuyendo el salario, que es el costo de oportunidad del ocio. Les voy a hacer otro esquemita, que en realidad es el mismo, ¿sí? Pero para ver un poco la ineficiencia de este impuesto, en donde yo voy a tener mi restricción presupuestaria acá, y lo que voy a hacer es generar un impuesto también parecido al anterior, solamente que cruza acá, y yo voy a tener mi individuo que va a estar en un punto como este, con las funciones de utilidad por acá y por acá. Entonces, yo todavía no sé en qué punto estaba acá, pero fíjense que este es como el punto B. ¿Y cuál es la recaudación? Bueno, la recaudación del impuesto se puede ver en términos como la distancia vertical entre la restricción presupuestaria de antes y la restricción presupuestaria nueva, que básicamente es el impuesto, ¿sí? Es el impuesto a este nivel de ocio y a este nivel de ingreso laboral. Entonces fíjense que el individuo quizá estaría dispuesto a un esquema como el siguiente. Yo no te cambio los precios relativos, pero te genero un impuesto per cápita, ¿sí? Con la misma distancia vertical entre cada uno de los ejes, ¿sí? Fíjense, entre cada una de las restricciones presupuestarias, estas son paralelas, perdón, paralelas sí son, pero digo, tienen la misma magnitud, y fíjense el individuo que ante estos nuevos cambios, salió medio feo el gráfico, háganlo ustedes,
pero fíjense que puede llegar a un nivel de utilidad mayor, ¿sí? En un punto como el C. Entonces, fíjense que yo estoy recaudando lo mismo con un impuesto per cápita fijo, pero el individuo está teniendo un nivel de utilidad un poquito más alto. ¿Y eso qué me dice? Bueno, eso me dice que vos no le estás cambiando los precios relativos. Y como no le estás cambiando los precios relativos, no le estás modificando la decisión en el óptimo, y entonces no le estás cambiando las condiciones marginales, y el individuo puede maximizar mejor que si vos le estás cambiando los precios relativos. Entonces fíjense que cuando vos no podés grabar el ocio, que es un poco ya lo que se vio en todo este práctico, y tenés que grabar un impuesto a los ingresos laborales, puede modificarse las condiciones de consumo, ocio óptimas que vos tenías en un mundo sin impuestos. Así que bueno, traten de realizar este ejercicio, digo, de entenderlo, de hacer varias veces los gráficos. Este salió mucho más lindo que el anterior, este bastante feo, pero en esencia lo que estamos diciendo es, bueno, cuando yo te pongo un impuesto al ingreso laboral, te estoy modificando los precios relativos, te estoy modificando el costo de oportunidad del ocio. Entonces, el ocio es un bien, te estoy modificando el precio, va a haber un efecto sustitución, va a haber un efecto ingreso, vos vas a trabajar más o menos en función de tus preferencias.